Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este inicio del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes en este inicio del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Un módulo sumamente interesante, donde abordaremos precisamente la literatura, eh, el fondo, las formas, en fin, eh, la literatura un gran tema, ya que a través de pues bueno, podemos conocer más de nuestro propio mundo, de nuestras sociedades, de nosotros mismos. Módulo muy interesante, precisamente vamos a revisar aquí en el orden de la presentación los temas que vamos a abordar en esta primera semana. Antes de eso es importante también pues presentarme con ustedes. Nuevamente, como ya les digo, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Tengo 10 años, 12 años aproximadamente en la labor docente. Aquí en Prepa en Línea CEP, 6 años aproximadamente. En el aula presencial impartiendo las materias de taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, historia del arte, ciencias de la comunicación. Actualmente también estoy impartiendo la asignatura de laboratorio de investigación. Esto en el aula presencial y aquí en el aula virtual, pues como ya les decía, tengo 6 años aproximadamente colaborando en este modelo educativo extraordinario que es Prepa en Línea CEP, y, alrededor de los primeros 6 módulos, principalmente, los primeros 6 módulos, y en este caso en el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En lo personal, ¿qué les puedo contar? Me apasiona mucho el arte, la naturaleza, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, la aventura en la naturaleza, el ciclismo de montaña, en fin, el arte también, la literatura, en el arte en general, en cualquiera de sus manifestaciones, música, pintura, arquitectura, danza, en fin, es importante, es significativo, siempre se nos recomienda que comencemos un inicio de un módulo, pues por presentarnos, ya que pues siempre es como más agradable saber con quién estás compartiendo, los gustos afines que podamos tener, en fin, favorece a la comunicación, a la correcta comunicación, la adecuada comunicación. En este momento no tenemos compañeros
de manera síncrona, como para poder ceder también la palabra, interactuar un poco, conocernos un poco. Pero bueno, a veces es la naturaleza de, de estos módulos de recursamiento. Lo significativo aquí, lo importante es que las sesiones, como saben, son grabadas y compartidas el enlace en la pizarra de sesiones para que puedas consultarlo en el momento que así lo requieras o en el momento que te sea posible. Creo que es otra de las grandes ventajas que tiene este modelo educativo, que podemos tener acceso a nuestras sesiones, a nuestras actividades, al programa en general, pues en el momento que nosotros nos sea favorable. Y también es válido. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como saben, las sesiones las tenemos miércoles y viernes, cuya intención es profundizar en los temas vistos a lo largo de la semana. Principalmente las videosesiones de módulo están orientadas a la revisión concreta de las actividades, y en el caso de los espacios abiertos para el aprendizaje, tienen la intención de que profundicemos en los temas, porque definitivamente son temas muy extensos, lo que es la literatura y todo lo que conlleva, todo lo que está alrededor, y entonces lo complementamos de esta manera, lo complementamos a través de estos espacios abiertos para el aprendizaje. El orden, pues ya saben, pueden levantar sus manos, pueden escribir en el chat también cuando haya alguna duda, alguna inquietud. Como ya digo, en este momento no tenemos a nadie de manera síncrona, pero cuando estés viendo la sesión puedes enviar un mensaje también. Puedes enviar un mensaje acerca de algo que no te haya quedado claro, de algo que quieras compartir, preguntar, alguna duda en las actividades, algo de lo que se explicó en cuanto a los temas que no se haya entendido, pues de igual manera. Sí, entonces, bueno, pues después de esta presentación, breve presentación, vamos a revisar precisamente el orden que vamos a abordar. Cada semana les creo este recurso, un recurso en Canva, donde sintetizo algunos de los temas de la semana, otros los amplío un poco, y cada semana te estoy anexando al foro de novedades este recurso que también te sirve de apoyo, pues para realizar las actividades, para profundizar más en los temas, ¿sí? Y pues bueno, en este caso los abordamos en las dos sesiones, en la sesión de miércoles y en la sesión de viernes. En esta primera sesión, principalmente vamos a ver qué es la literatura. ¿Qué es la literatura y cuáles son las marcas de literariedad o literalidad? ¿Sí? Que son esas características que hacen que un texto, por su fondo y por su forma, sea literario. Los tipos de literatura, o conocidos como géneros, géneros y subgéneros literarios, estas formas distintas que adquieren los diferentes textos artísticos, ¿verdad? Porque bueno, la literatura sabemos que es una de las 7 bellas artes. Ahorita vamos a compartir un poco más al respecto en este esquema del cual les refiero. Y fíjense qué interesante, eso siempre me llama mucho la atención, me motiva en lo personal y lo comparto de esa manera, que estudiamos en este módulo una de las 7 bellas artes. Siempre he dicho que lo más importante, lo más significativo que hemos descubierto nosotros como seres humanos está ahí precisamente, en el arte, en la música, en la pintura, en la danza, en el cine, en la arquitectura. ¿Sí? Entonces, qué interesante que a través de este módulo, bueno, vamos a profundizar en una de las 7 bellas artes, que es la literatura. Veremos también lo que es el proceso de lectura.
Dos de las herramientas más importantes que tenemos en nuestra vida, principalmente en este ámbito escolar, pues es la lectura y la escritura. Son dos herramientas fundamentales en las cuales, bueno, son actos comunicativos. En una de ellas somos emisores, en otra somos receptores, que es en el caso de la lectura precisamente. A través de la lectura es que adquirimos conocimiento, indagamos sobre otras culturas, viajamos a otras épocas. Es maravilloso el viajar a otros espacios desde tu propio lugar, ¿no? Desde tu propia casa, desde tu propio sofá. Y existe un proceso precisamente, existe un proceso para llevar a cabo la lectura de manera correcta. Eso es lo que vamos a ver aquí en el proceso de lectura. Existe un proceso para leer. Luego a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, esto lo comparten mucho los estudiantes, principalmente en el aula presencial, que cuando leen no se les pega, así dicen, es que no se me pega lo que leo, ¿sí? Y bueno, pues se van a dar cuenta que hay algo, hay varios puntos que podemos tomar en cuenta para la concentración, ¿sí? De hecho, si se fijan, o si se alcanzan a escuchar, en el inicio del módulo y durante todo el módulo, he tenido música, tengo música de fondo. En este caso, música clásica, tengo a Mozart. Favorece mucho la música la concentración, favorece mucho la música a armonizar un espacio. En el caso de la lectura nos ayuda muchísimo a concentrarnos en la lectura, nos ayuda a concentrarnos en la lectura, que podamos viajar más fácil a esos otros espacios, a esos otros contextos, ya sea de terror, de romance, históricos, sociales, en fin, a los diferentes mundos que nos llevan los autores a través de sus obras literarias. Entonces, bueno, podría llevarme la clase hablándoles pues de las ventajas que tiene la lectura, de lo que necesitamos a la lectura y de la importancia que tiene, eh, pues aplicar este proceso de lectura. Pero ahorita vamos a profundizar más al respecto. Contexto de producción, otro tema muy importante también, el contexto de producción. Eh, las obras literarias, al igual que cualquier manifestación artística, tienen un origen. Es ese el contexto de producción, esa realidad que rodeó al autor y a la obra, obviamente, cuando estos surgieron. Esas realidades marcan, um, pintan a las obras de cualquier tipo, ya decía, de cualquiera de las bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces, es súper importante, decía citando aquí al presidente de la República, Andrés Manuel, no hay texto sin contexto, ¿sí? Lo he escuchado de él, no hay texto sin contexto, no puede haber texto sin contexto. Claro, estoy totalmente de acuerdo. No podemos interpretar un texto si no sabemos su origen, porque ya no tenemos ahí en ese momento, quizá el autor ya no vive, ya no está con cuerpo físico, porque sí vive en la memoria, vive en sus libros, ¿no? En sus obras. Dicen que un autor escribe para la posteridad. Entonces, es indispensable para interpretar un texto, para poder conocer realmente su intención, su propósito. Necesitamos conocer su origen. Es como si alguien me pidiera la opinión de una persona pues que acabo de conocer. No puedo, sería muy aventurado decirlo. Necesitaría conocer su origen, necesitaría conocer algo de su historia, cuántos años tiene,
de dónde viene, cuál es su cultura, quiénes son sus padres, en fin, exactamente con los textos. Entonces, fíjense la importancia que tiene que siempre conozcamos el contexto de producción de una obra. Esto ya nos ubica en un espacio, con eso podemos tener ya mayor claridad. Ya trazamos un camino por el cual vamos a andar en esa historia. Bueno, profundizaremos más al respecto. Solo es introducción. Solo que son temas tan interesantes, tan importantes que, bueno, hay mucho que compartir. Fondo y forma, dos términos que vas a estar escuchando de manera constante. Fondo y forma. Todo en la vida tiene fondo y tiene forma. Nosotros mismos como seres humanos tenemos fondo y forma, así es. Nuestro fondo es nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar, nuestras emociones, en fin. Esto es interior, eso es fondo. Forma, altos, bajos, delgados, tez clara, tez morena, en fin. Un texto exactamente igual. Tiene un interior, tiene un contenido y tiene un exterior. El fondo no lo podemos conocer a simple vista. Como igual, pongo ejemplo como nosotros, ¿no? Haciendo analogía nosotros como seres humanos. No pueden conocer nuestro fondo. Si a veces a nosotros mismos nos lleva toda una vida conocer nuestro verdadero fondo, a simple vista no se puede conocer. Hay que profundizar y pues hay que leer, hay que conocer a esa persona para saber cuál es su filosofía, su cultura, su manera de pensar, en fin. Pero el físico sí está a simple vista. Entonces los textos igual, no podemos saber de qué trata, cuál es su tema, cuál es su argumento, si no lo hemos leído. Pero a simple vista nos damos cuenta que es una narración o que es una descripción o que solo son versos, esas pequeñas líneas que componen un poema. Eso lo vemos a simple vista, aunque no sepamos cuál es el fondo, pero la forma es física, son a simple vista, no necesito leer para ver físicamente. Por ejemplo, esta misma presentación, su fondo es el orden de la presentación del módulo 4 de esta semana, de esta primera semana. Ese es el fondo de esta presentación. ¿Cuál es su forma? Pues es una presentación en Canva. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Hay una imagen de unos libros, etcétera. Eso es físico, ¿verdad? Todo tiene fondo y forma. Entonces, cuando analizamos una obra literaria, cuando analizamos cualquier manifestación artística, ya decía, llámese cine, llámese música, etcétera, cualquiera de las 7 bellas artes, para poder analizarla de manera adecuada, completa, correcta, lo más atinado posible, porque ya de por sí el arte, al ser subjetivo, pues es algo complicado conocer realmente la intención del autor. Claro que hay muchos elementos, pero ya de por sí la subjetividad, la naturaleza del arte. Elementos de análisis en una obra literaria. Tenemos precisamente estos elementos de análisis, son fondo y forma. Hay elementos de fondo y hay elementos de forma para podernos dar cuenta que estamos frente a un texto literario. Y cada uno de esos elementos se define de una manera concreta de acuerdo a su participación, digamos, ¿no? Al objetivo que cumple dentro de esos textos. Veremos también lo que es el lenguaje connotativo y denotativo. Lenguaje connotativo y denotativo.
son dos de las formas del lenguaje, por un lado, más utilizadas y por otro lado, el tipo de lenguaje que se utiliza en los textos literarios. Por ejemplo, en este momento estoy utilizando un lenguaje denotativo. Un lenguaje denotativo. Este es un lenguaje objetivo, claro, preciso. Y un lenguaje connotativo es el que usan los textos literarios. ¿Sí? Su nombre es Dulcinea. Sus cabellos son oro. Su frente campos elíseos. Sus ojos soles, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos. Así describe el Don Quijote de la Mancha a su Dulcinea, de esa manera tan bella. Eso es lenguaje connotativo, ¿verdad? Si yo me llevara la sesión explicando con un lenguaje connotativo, seguramente no me entendería, no me daría a entender o no me entenderían. ¿Sí? Entonces, cada tipo de lenguaje tiene un objetivo. El lenguaje denotativo tiene la intención de ser objetivo, claro, conciso, ¿sí? Y el lenguaje connotativo justo es lo que hace que un texto sea literario, porque la literatura, al ser un arte, quiere decir que utiliza la creatividad. ¿Y cómo utiliza la literatura, cómo utilizan los autores, cómo ponen en práctica la creatividad a través del uso adornado, a través del uso creativo que hacen de la palabra, como el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Se me viene a la mente uno de mis poemas favoritos de Jaime Sabines, Los Amorosos. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan, y sigue este hermoso poema de Jaime Sabines. Los amorosos, el tipo de lenguaje artístico, ¿sale? Los autores transmiten sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos de una manera creativa, así como el pintor utiliza su pincel, el lienzo, la pintura de una forma creativa. Bueno, pues el escultor igual tiene que crear sus formas a través de diferentes elementos, pero ponerse creativo. Bueno, el que escribe tiene que ponerse creativo a través, en este caso aquí no hay pincel, aquí el pincel y el lienzo son las figuras literarias, el lenguaje connotativo. ¿Sí? Si te fijas, un tema va con otro. Las figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias son precisamente, es ese pincel del pintor. Esas son las figuras retóricas, el pincel de los escritores. Las figuras retóricas son las formas creativas que puede tomar la palabra. Decíamos que el lenguaje connotativo es eso, pero el lenguaje connotativo es en general. Lenguaje connotativo es general y figuras retóricas hay muchas. La metáfora, la comparación, el hipérbole, el oxímoron son figuras retóricas o figuras literarias, ejemplos de lenguaje connotativo. Son muchísimas, les digo, por ejemplo, la antítesis, la paradoja, el oxímoron, la metáfora, la comparación, en fin, son muchísimas las figuras literarias. Yo les voy a compartir, les compartí precisamente en el foro de novedades, un esquema con todas las figuras literarias, con todas las que hay, un esquema muy interesante, de hecho aquí en la sesión lo vamos a revisar. Aunque aquí solamente nos piden o veremos de manera concreta estas, la metáfora, la comparación, el hipérbole y el oxímoron, yo les comparto este esquema, pues vuelvo a repetir, la intención de las sesiones pues es ampliar
ampliar nuestro conocimiento, no quedarnos únicamente con los temas o lo que tenemos que abordar a través de las actividades de la semana. Y por último, pues dudas y comentarios, si es que hubiese. Como ya les comentaba hace un momento, eh, si tú ves la grabación de la sesión, pues bueno, puedes escribir un mensaje acerca de alguna duda que hayas tenido o de algo que haya quedado también claro. Excelente, qué mejor que me puedas compartir también algo que hayas aprendido, algo que te haya quedado muy claro. Cuando tú escribes, cuando tú compartes tu aprendizaje, eso queda pues también aprendido, anclado, le llamo yo, ¿no? Son tipo anclas. Entonces, fíjense nada más cuánta riqueza cultural, cuántos temas tan interesantes, todo lo que vamos a ver solamente en esta primer semana. Esto es lo que nos corresponde por ver. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a comenzar, que ya a través de este índice, a través de este orden de la presentación, ya hicimos una introducción general de cada uno de los temas. Seguramente a muchos de ustedes ya les quedó un poco más claro estos puntos. Todos estos temas definitivamente te van a ayudar para realizar tus actividades. Vamos primeramente con este esquema, que es a través del cual vamos a conocer primeramente lo que es la literatura. Y aquí está planeado pues para que ustedes participen. ¿Qué entiendes por un texto literario? ¿Qué sabes de literatura? ¿Has leído textos literarios? ¿Has disfrutado? ¿Has viajado? ¿Has sentido? ¿Te has enamorado? ¿Te has desenamorado? ¿Has viajado a través de un texto literario? ¿Cuáles son tus obras favoritas, aquellas que han sido muy significativas para ti? Estas serían las preguntas para compartir, ¿sí? En algún momento yo les iré compartiendo qué obras han sido pues muy agradables para mí. Pues muchísimas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eh, Gabriel García Márquez, El amor en tiempos del cólera, Cien años de soledad, El amor no tiene quien le escriba, El coronel no tiene quien le escriba, John Katzenbach, el psicoanalista, La historia del loco, 100 años, eh, ya mencioné Cien años de soledad. Híjole, muchísimas obras, otras que no son tan literarias, pero muy significativas. El poder de la hora, el libro tibetano de la vida y de la muerte, en fin, son muchísimas las obras desde el Principito, Desde el Principito, el Don Quijote de la Mancha, bueno, muchísimas obras. Entonces, aquí pues sería muy interesante que ceder la palabra y compartir, interactuar un poco. Pero bueno, te digo que esto igual lo podemos hacer de manera asíncrona. Cuando veas la grabación de la sesión, seguramente reflexionarás un poco al respecto. ¿Cuáles son las obras que han sido importantes para mí? O saber, ¿sabes qué? Creo que me hace falta un poco retomar la lectura. Bueno, ¿qué es la literatura? Nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces te decía, es una de las 7 bellas artes. Hay muchísimos autores que definen lo que es la literatura de una manera bella. También era un momento de participación, buscar ahí en Google
buscar una definición de literatura, pero de forma artística. Hay muchísimas definiciones que hacen los escritores muy interesantes. Eh, a ver, permítame que se abrió sin querer. Aquí está. Aquí estamos, vamos a compartir. Estas definiciones. Definición. Bien, en lo que carga. Entonces, la definición es más sencilla, más básica, es esa, arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, la literatura es un arte. Es una de las 7 bellas artes que ya mencionaba con anterioridad: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. ¿Qué encontramos en la literatura? Encontramos visiones del mundo, las visiones que tuvieron los autores en su momento. Por eso la importancia de conocer el origen, bajo qué circunstancias se creó esa obra, y el autor, por qué estaba pasando, qué vivía, qué edad tenía. ¿Sí? Todo eso nos habla de él y por lo tanto entendemos mejor esa realidad. No podemos interpretar, juzgar, hacer una crítica de un texto sin conocer su origen, porque haz de cuenta, estaríamos sacando el texto de su lugar de origen para venirlo a juzgar a otro lado. Sería muy desatinado, ¿verdad? No sería preciso. Entonces, eso es lo que encontramos en los textos literarios, las formas de pensar que han tenido los autores a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, entonces en la literatura encontramos eso precisamente, la historia de la humanidad a través de distintas formas, la historia, las maneras de pensar de otros eh, autores, de otros artistas, también sus formas, sus maneras de interpretar la realidad. Entonces eso es lo que encontramos en los textos literarios. Están estos dos elementos de fondo y de forma. De fondo ya decíamos, fondo interior, forma exterior. Para poder analizar igual un texto literario tenemos que conocer precisamente el fondo y la forma. Fondo, contenido, hablamos de argumento, hablamos de tema, hablamos de personajes, en fin. Cuando nos referimos a la forma, a los géneros, decíamos, ¿no? A la cuestión física, aquello que no necesitamos leer para poder identificar, en este caso, las formas: verso, prosa, narración, descripción, argumentación, en fin. Son dos de los elementos importantes para hacer esta interpretación de los textos literarios. Algo muy significativo en este esquema y al momento de leer, al momento de vivir experiencias estéticas precisamente a través de los textos literarios, son esas emociones, son todo eso que experimentamos al momento de estar leyendo algún buen poema, alguna novela, algún cuento. La experiencia estética, le llamo yo, que es el momento, comparto yo, que es el momento donde sucede la magia a través de la literatura. ¿Por qué? Porque podemos experimentar todo tipo de emociones, eh, viajar a otros espacios. Por ejemplo, podemos estar pasando por ciertas problemáticas que es muy común en la vida de todo ser humano,
y a través de la lectura de un texto literario puedes experimentar otras emociones, salir de tu espacio. Entonces es un momento mágico. Eso es la experiencia estética. De hecho, en siguientes semanas vamos a profundizar, vamos a reflexionar bastante en torno a este tema, lo que es las experiencias estéticas. También a través de la literatura hacen los autores una crítica de la realidad, una interpretación también de la realidad. Obviamente también fomentamos valores, cultura, sí, en fin, la historia, por eso decía, a través de los textos literarios conocemos más de la historia de nosotros mismos como humanos y esto también me parece muy significativo, nos conocemos más a nosotros mismos a través del arte, a través de la literatura. ¿Cómo es eso? Al momento de estar leyendo un texto literario, y meternos en la lectura a través de esos personajes, de ese protagonista, de ese antagonista, eh, y identificar, ¿no? Que esas situaciones que estamos leyendo a través de esos personajes las hemos vivido y podemos aprender pues muchísimo de ello. Entonces, en fin, podríamos profundizar mucho más en torno a este esquema de lo que es la literatura, pero a grandes rasgos, ya decíamos, es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua y pues ahí expresan los autores sus visiones del mundo. En cuanto al fondo, ya decíamos tema, argumento, personajes, acción, todo el interior del texto, el contexto histórico, el movimiento histórico al que pertenece el personaje, el autor, ¿sí? Todo lo que podamos conocer al respecto de la obra es fondo y el físico, pues es la forma. En cuanto a la forma, vemos ya decíamos, los géneros y los subgéneros literarios. Entonces, eso lo vamos a revisar a través de este esquema. Los géneros y los subgéneros literarios. ¿Qué son los géneros y los subgéneros literarios? Son estas formas distintas que adquieren los textos. Esos son los géneros y los subgéneros literarios, las diferentes formas que adquieren los textos. Y este tema también es muy interesante porque luego a veces pasa, no sé, quizá a lo mejor ustedes también tienen hijos y luego a veces los jóvenes, hay quienes dicen que no les gusta la literatura, pero luego cuando conocen las diferentes formas o conocen que hay diferentes géneros y subgéneros literarios, les interesa un poco más. Sí, como que les llama más la atención. No sabían que existen muchas formas para todos los gustos. Entonces es un tema bien interesante. Formas distintas que adquieren los textos literarios. Son tres principales formas. Actualmente ya se incluye un cuarto género que es el ensayo literario. No vamos a profundizar mucho en el ensayo literario porque no lo vemos en este módulo, entonces, pero igual lo vamos a comentar para ampliar un poco más nuestros conocimientos. Géneros clásicos es el género narrativo, el género poético y el género dramático. Son los tres géneros de la literatura universal. Te decía, un cuarto género, el ensayo literario, que es un género muy reciente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a regresar. Fíjate cómo cada género tiene sus propios subgéneros para que se entienda de una manera más sencilla. Cada género
tiene sus propios hijos, ¿sí? El mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela son hijos de la narrativa. Son formas de narrativa o propiamente dicho, subgéneros narrativos. Entonces, cuando nos preguntan, por ejemplo, en las actividades precisamente de la semana, nos preguntan el género. Si te preguntan género, género es narrativo, pero a través de esta infografía puedes conocer ya un poco más, puedes incluso precisar, sería bueno, género, si la obra es narrativa, precisamente pues comentas, esta obra pertenece al género narrativo, subgénero, tipo, mito. Es un mito, de manera concreta es un mito, es una fábula, una novela. Cada uno tiene características distintas. El mito, pues un relato de dioses, la fábula, intervienen animales y hay moralejas, la epopeyas, grandes narraciones maravillosas de luchas entre pueblos, narrados de una forma muy bella. Las leyendas, esas eh, historias que se pasan de generación en generación y que contiene elementos imaginarios, aunque siempre tienen un origen real, a partir de algún un conocimiento, a partir de alguna vivencia, a partir de algún hecho. Los cuentos, relatos también breves de una sola historia, tienen una sola trama, los cuentos, a diferencia de la novela. Haz de cuenta que la novela es como el hijo predilecto del género narrativo, es el género por excelencia, el género más amplio, el género más complejo, el género más artístico, hablando de género narrativo, ¿sí? En la novela, pues bueno, hay múltiples tramas, tiempo, espacio, personajes, ¿sí? Entonces, de hecho, ustedes han estado ya revisando algunos de este tipo de estos tipos de textos. ¿Qué características generales tiene la narrativa o el género narrativo? Precisamente, pues, utiliza un narrador. Un narrador es quien cuenta la historia y puede contar la historia desde primera, segunda o tercera persona. Entonces, en un texto narrativo hay un narrador. Además, encontramos tiempo, espacio, personajes, crea su propio mundo ficticio. Ya decíamos, ubica al lector en un tiempo, en una circunstancia donde se da una historia. Cada género tiene su propia intención, su propio propósito. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito del género narrativo? Contar historias. Ese es el propósito del género narrativo, contar historias, relatos, obviamente cada uno de ellos con unas intenciones, con unos fondos súper profundos, súper sabios, interesantes y demás, pero en general es contar un relato. Esa es la intención, ese es el propósito. Veamos el siguiente género. El siguiente género es el poético. El género poético tiene por intención vivir las emociones o expresar emociones y sentimientos de una forma bella, de una forma estética. Esa es la intención que tiene el género poético, transmitir las emociones, las vivencias de una manera súper bella. Ya les compartí algunos fragmentos de algunos versos, ¿verdad? Entonces, a diferencia del género narrativo, que es contar relatos, el género poético es transmitir emociones de forma bella, para lo que utiliza pues principalmente el lenguaje connotativo. ¿Qué características tiene la poesía? Pues está en verso, esas pequeñas líneas que componen a un poema son los versos.
hay rima, hay ritmo, tienen una medida, hay métrica, se utiliza tanto una función poética como una función emotiva. Son las dos funciones del lenguaje que se utilizan en el género poético. La función poética, por un lado, se encarga de expresar, le da la importancia al mensaje, a la forma del mensaje. Y la función emotiva le da la importancia a que el autor transmita sus emociones y sus sentimientos, cada una con características distintas, ¿sí? También el género poético tiene hijos, tiene formas, hay formas distintas de poesía. ¿Sabían que las canciones son poesía? Breve paréntesis y enorme paréntesis también, porque no todas las canciones, ¿verdad? Sabemos que no todas las canciones. Ya cada uno de nosotros podemos, yo creo que todos los hemos escuchado, estas formas genéricas, digo yo, estas formas genéricas de crear canciones. Y que muchas veces pues ni siquiera cumplen con esas características. ¿Por qué? Porque la canción, al ser hija de la poesía, pues tiene que tener sus características, sus genes. ¿Cuáles son? La belleza de la palabra, la estética, ¿sí? La palabra creativa. Entonces, sabemos que muchas de estas, la intención sublime, claro que puede haber temas, fondos en poesía que hablen de muerte, pero aún así de una manera filosófica, interesante, hasta cierto punto bello también. Entonces, muchos de estos géneros actuales pues son desfiguros. Prácticamente no podemos decir que son canciones, no cumplen con esas características. Interesante, les digo, es un tema bien interesante. Aún así, como yo les comparto a mis estudiantes en el aula presencial, reflexionamos mucho, compartimos mucho al respecto. Y les digo, eso no quita que no puedes escuchar el género que a ti te guste. Puedes escuchar lo que tú quieras, somos libres de escuchar lo que nosotros queramos, pero sí me parece muy importante y muy significativo, incluso esto nos sirve de argumento con nuestros hijos, que sepamos diferenciar qué es arte y qué no es arte. Incluso qué es arte y no me gusta, y qué no es arte y sí me gusta, está bien, pero aprender a diferenciar. Entonces, las canciones, los himnos de cada país, pues son poesía, muchísimos tipos de poemas que existen. La elegía, por ejemplo, otra forma de hacer poesía, que lamenta la muerte de una persona. Los géneros menores en el caso del género poético, tiene hijos menores y mayores. Los menores, el madrigal, el epigrama y la letrilla, cada uno con formas distintas. Y por último, bueno, penúltimo, porque vamos a revisar también, aunque sea de forma breve, el ensayo literario. El género dramático. El género dramático tiene una intención distinta. Fíjense cómo cada género tiene sus propias intenciones, y cada uno, de una manera súper interesante. Por eso les digo que hay para todos los gustos. El género dramático tiene la intención de servirnos de reflexión, de servirnos de catarsis. Digo yo que el género dramático, el teatro, es como un espejo. Nos vemos a nosotros mismos cómo estamos actuando. Somos los mismos actores, pero en diferentes escenarios, dice por ahí una frase. Qué interesante, ¿verdad? También hay otra, citando a Federico García Lorca, que dice que un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Entonces, eh, qué interesante que a través del género dramático podamos conocernos un poco más a nosotros
a nosotros mismos. Un segundo. Listo, continuamos. Perdón, bueno, pues ya saben, al estar en casa siempre hay quien de repente toque la puerta o hay situaciones así. Pero es parte de estas ventajas también, o sea, de estar trabajando desde nuestro propio espacio, ¿verdad? De esta manera tan, pues tan natural. Por eso sería muy significativo estar compartiendo también aquí con ustedes sus opiniones y demás. Pero vuelvo a repetir, como ya les comentaba, ojalá que puedan compartir algún mensaje, ya que vean la grabación de la sesión, si les quedó claro, si algo aprendieron, alguna duda, lo que ustedes quieran compartir, sería muy importante. Entonces, qué interesante, nuevamente dice Federico García Lorca: un pueblo que no fomenta su teatro si no está muerto, está moribundo. ¿A qué se refiere Federico García Lorca? A que si no tenemos como esa réplica, ese vernos al espejo, no sabemos realmente cómo es como estamos actuando. Y pues es una de las grandes ventajas, es uno de los propósitos tan significativos que tiene el teatro: servirnos de reflexión, servirnos de catarsis, de espejo, por eso ya les decía, ¿no? Entonces, en el caso del género dramático, eh, su principal forma, la principal forma que tiene el género dramático es los diálogos. Si nosotros vemos diálogos en un texto, si vemos que solo hay diálogos, definitivamente estamos en un texto dramático. Si vemos versos, estamos frente a un género poético. Si vemos una narración, género narrativo, ¿verdad? Físicamente, esto físicamente nada más. Entonces, muy importante identificar estas tres formas para de antemano ya saber cuál es el propósito, cuál es la intención, qué tipo de texto es, ¿verdad? Eh, También el género dramático tiene sus propios hijos, o propiamente dicho, subgéneros dramáticos. Tiene hijos mayores y tiene hijos menores. Hijos mayores: la tragedia, la comedia y el drama. Hijos menores: el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch. Tiene musicales también, obras musicales: la ópera, la opereta, la zarzuela. Cada uno, obviamente, cada hijo del género dramático o cada subgénero dramático eh, tiene sus propias características. En el caso, por ejemplo, de la tragedia, es al protagonista el que sufre los embates de la vida, fallece, sufre alguna mutilación, alguna situación fatal de algún ser querido, de algún ser cercano, ¿sí? La comedia, por ejemplo, pues tiene una intención de reflexión, pero por medio pues sí, de la risa, de el humor, por medio del humor. Entonces, no solamente la comedia es para divertirnos el fin último, ¿no? Sino que es a través del humor reflexionar, a través del humor también salir de nuestra vida cotidiana, de esas problemáticas, de esas situaciones que pasamos, ¿sí? Para experimentar otra realidad y renovarnos. De verdad es maravilloso el teatro. Supongo muchos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir a alguna obra de teatro. Los que son de la Ciudad de México, de ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, como ya decía, pues tienen ahí grandes oportunidades para ir al teatro.
es muy significativo y para sus hijos, pues qué interesante, ¿no? Qué interesante que desde chicos nos lleven al teatro y que se nos explique. Alguna vez yo escribía una frase que dice más o menos así, espero recordarla: el verdadero actor dramático tiene que morir un poco en escena si de verdad quiere darle vida a sus personajes. ¿A qué me refiero? Que vemos cómo los actores literalmente mueren un poco en sus representaciones, sufren, sufren en el caso de la tragedia, la pérdida de alguien, de un ser querido, en fin. O sea, realmente es algo fuerte, es algo difícil. Entonces, vale la pena valorarlo y aprender y reconocernos a través de todas estas representaciones. Entonces, cada uno de estos subgéneros con sus propias características. Por ejemplo, los musicales, como la ópera, maravillosa, donde se combina la poesía con precisamente el teatro, el género poético con el género dramático. Estás, están a veces los actores prácticamente declamando y a la vez con una orquesta maravillosa. Entonces, definitivamente ir al teatro es maravilloso. El arte, la literatura, fíjense, todas las formas de literatura que hay, ¿sí? Todas las formas de literatura que hay. Seguramente tendrás tus predilectas, ¿sí? Pero hay bastantes, creo que para todos los gustos. Y además, cada una de ellas con mundos ficticios posibles. Por ejemplo, una novela puede ser de ciencia ficción, de terror, histórica, policíaca, filosófica, psicológica, en fin. Entonces, también eso es muy importante, que aprendamos a identificar los diferentes tipos de mundo para saber cuál es el que nos gusta, para fomentarlo, claro. Por ejemplo, en lo personal, si me dan a leer un texto de ficción, seguramente no lo voy a disfrutar tanto porque no me gusta mucho la ficción. En cambio, me dan una novela filosófica, espiritual, histórica, me la voy a disfrutar muchísimo. Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar los tipos, los estilos, así como tenemos gustos, hay muchos estilos en la música. En el caso de las novelas, también hay muchos estilos, como ya los mencionaba. Y por último, les decía, el más reciente de los géneros, el ensayo literario. El ensayo literario también es uno de los géneros literarios. Aquí en el ensayo literario, a grandes rasgos, se combina la ciencia con el arte. ¿Por qué la ciencia? Porque reúne precisamente la rigurosidad previa de una investigación, de una metodología, pero la cuenta por medio de un lenguaje bello, ¿sí? Entonces se comparte un conocimiento científico, entre comillas, por medio de un lenguaje artístico. Por eso digo que se fusiona la ciencia con el arte. Entonces, estos son los géneros y los subgéneros literarios. Hasta aquí nos vamos a quedar con nuestra sesión. Ya tenemos poco más de una hora. Siempre se nos sugiere que sea alrededor de una hora. Y además, obviamente, si estuviese alguien de manera presencial, de manera síncrona,
y que quisiera, ahorita sería espacio para eso, para preguntas, dudas, para interactuar un poco, pero al no tener compañeros de manera síncrona, vamos a quedarnos hasta ahí. Además de que creo que ya fue bastante información, sumamente importante, básica, fundamental. También fíjense, uno de los principales propósitos de esta primera semana es sensibilizarte al arte que es la literatura. Entonces, con esta sesión también lo que he intentado es eso, más que darte información y que memorices términos, que sí es importante, pero más que eso es que seamos sensibles al arte que es la literatura. Cuando nosotros apreciamos la literatura, sabemos lo que hay en los textos literarios, lo que puede suceder en los otros, etcétera. Ya nadie tiene que decirnos que leamos, lo hacemos por convicción, porque sabemos todo lo que trae a nuestras vidas la literatura. Entonces, espero que se hayan podido sensibilizar un poco ante esta bella arte que es la literatura, que hayan aprendido un poco, que hayan disfrutado, que se hayan sentido cómodos, cómodas en esta sesión. Ojalá que haya alguna pregunta, algún comentario, alguna retroalimentación. Me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos. Ojalá que puedan enviarme un mensaje a plataforma y pues también es tomado en cuenta. ¿Sale? Igual, cualquier duda, cualquier inquietud. Un gusto conocerles, un gusto estar con ustedes en este inicio del módulo 4, textos y visiones del mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, nos vemos, sigamos participando en el foro, en este caso en el foro Aprendiendo, y sigo pendiente de sus actividades. Hasta la próxima, gracias.